Bienvenidos al quinto programa sobre la historia de los derechos humanos. Aquí vamos a ver el derecho, digamos, de donde emanan todos los demás, el derecho a la vida, porque es que para que le puedan pasar a uno todas las cosas y lo puedan respetar en todo sentido, tiene uno mínimo que estar vivo. Ese, digamos, es el primer requisito. Entonces, el derecho a la vida, primero, es sagrado en todas las religiones. Es sagrado entre los mazdeístas, entre Ahura Mazda y Zoroastro, es sagrado en el Talmud, es sagrado en el Corán, es sagrado en la Biblia. En todas partes se consigna el derecho a la vida como un derecho sagrado. Emana también de ese reconocimiento ético, de ese reconocimiento de lo sagrado que hay en todos nosotros, de lo humanizable, de ese sentido de respeto al cosmos y a la vida misma. Eso, digamos, está consignado en todos los orígenes de todas las religiones y en todo el universo. Ahí es un principio inalienable. Después se tiene que volver un principio ético. Más allá del sentimiento de lo sagrado, se vuelve una misión, una manera de ver la vida. Pero todos los derechos tienen exactamente el mismo curso de acontecimientos. Hay un principio ético, un principio, digamos, una idea de lo sagrado, una idea cósmica, un principio ético, y luego el principio ético se va a volver un principio jurídico. Cuando se vuelve un principio jurídico, cuando se consigna como un derecho, es cuando se vuelve un instrumento y es cuando se puede hacer valer. Lo demás es lo necesario para que suceda, pero no sucede hasta que no esté consignado como derecho, porque en el momento en que eso se reconozca como derecho, y en el momento en que esté consignado por escrito, forme parte de los estados, los individuos pueden valerse de él como instrumento para hacerlo respetar. Por eso es muy importante que todos los principios éticos y valorativos de los cuales hemos venido hablando a lo largo de toda esta serie terminen por consignarse en leyes y terminen por consignarse en derechos, porque eso es lo que les da el instrumento jurídico para poderlos manejar. Entonces la cosa va de la siguiente manera. Tenemos el principio sagrado de la vida, pero resulta que el problema grave es que en muchas sociedades la vida no le pertenecía a cada individuo, sino que le pertenecía, por ejemplo, en las sociedades japonesas, la vida le pertenecía al Tenno, al emperador, y estamos hablando hasta la Segunda Guerra Mundial, digamos que eso no estamos diciendo de los tiempos más remotos, estamos diciendo que en la Segunda Guerra Mundial él ordenó vivir, porque la vida era de él. Entonces, en muchas partes, en los antiguos feudos, en los tiempos de los señores de horca y cuchillo, se llamaban señores de horca y cuchillo porque podían disponer como mejor les pareciera de la vida de los demás. Entonces, si la vida no le pertenece a usted, si usted no tiene derecho a su propia vida, pues de ahí para adelante como que será lo que le va a pertenecer. Pues, mejor dicho, imagínese. Entonces, hay un momento en el absolutismo monárquico en que el derecho a la vida le pertenece al rey, y el rey dispone de su vida, ¿sí? Así como él quiera. La reglamentación de este derecho, la manera como este derecho va a llegar a reconocerse, pues es a través de la Declaración de Derechos que emana después de la Revolución Francesa, porque esos son los derechos fundamentales. Se necesitó una revolución, bueno, todo lo que hemos dicho que pasó con la Revolución Francesa, toda la cantidad de historias, el vuelco que eso dio a la sociedad y a la civilización, el resultado del pensamiento de la Ilustración, para que cada uno de los derechos fundamentales que vamos a ver se hayan podido consignar y se puedan volver herramientas. Entonces, en la parte de toda la historia de la Revolución Francesa, de toda la historia de cómo eso se volvió derechos, que nos corresponde a este particular programa, nos vamos con el derecho a la vida sobre una base jurídica. La vida es de cada quien es dueño de su vida. La vida no puede ser del rey, la vida no puede ser del señor feudal, la vida no puede ser de ningún superior, porque no existen superiores en cuanto a la vida se refiere, en general en cuanto a nada, pero particularmente en cuanto a la vida se refiere. Esto, digamos, es el punto fundamental. En un principio, pues como estos derechos hemos visto, vienen de las luchas contra el Estado absolutista. Entonces se hacen para defenderse del Estado. El Estado a usted no le puede quitar la vida.
Y como antes del Estado absolutista existía el medioevo, y en el medioevo también se disponía de la vida de los siervos al antojo del señor feudal, pues el antecedente sigue siendo el mismo. Pero después del reconocimiento del derecho a la vida, después de que eso queda consignado en la Revolución Francesa, con el proceso de la Revolución Francesa, el derecho se sigue reconociendo, pero entonces ahí ya no es solamente el Estado el que puede amenazarle a usted su vida, sino que una cantidad de otros personajes o de otros grupos o de otras circunstancias pueden meterse a amenazarle a usted la vida. Y resulta que eso no se puede en ningún caso por nadie. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho, tiene por qué ni tiene cómo atacar su derecho a la vida. No pueden amenazar su derecho a la vida, es el derecho más fundamental. Eso queda consignado como artículo, así cuando dicen todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Eso, digamos, queda consagrado de una manera inequívoca, fundamental, esencial. Y eso es para todo el mundo, porque entonces a veces no es solamente el Estado el que amenaza la vida suya, también a veces puede ser otras personas que han decidido amenazarla. Y se presenta mucho el que se le sentencie a alguien porque otras personas decidieron disponer de la vida de un individuo. Hay una antigua canción inglesa que cuenta la historia desde un grupo que se llama Traffic. Ellos son los que la traen a la era moderna, pero es una antigua canción de la tradición oral, en donde tres personajes que vienen del oeste, vienen de tierras lejanas, deciden que van a matar a un tipo, que John Barleycorn debe morir, y lo deciden. Son tres hombres que vienen del oeste, que vienen a probar fortuna. Se juran un voto solemne: John Barleycorn debe morir. Y se van a buscarlo para matarlo. Y el pobre John Barleycorn, ¿qué? Pues nada, decidieron estos hombres que él debe morir. Esas decisiones sobre la vida del otro no las puede tomar nadie. Y ellos deciden hacer esto, deciden que John Barleycorn debe morir. Y precisamente para esto es que se consagran los derechos, para que nadie pueda tomar esa decisión por usted. Y así escuchamos cómo se va tomando, por fuera de su consentimiento y por fuera de sus posibilidades, una decisión sobre la vida del pobre John Barleycorn. There were three men came out of the west, their fortunes for to try, and these three men made a solemn vow: John Barleycorn must die. Y se ha tomado el voto, vinieron a probar fortuna y tomaron la decisión solemne, el voto solemne: John Barleycorn debe morir. Pero esta idea se repite de muchas maneras, porque esto mismo le pasó a Santiago Nasser en la crónica de una muerte anunciada de García Márquez, y además se lo van contando ustedes desde el comienzo. El día que lo mataron se levantó muy temprano, y una vez le cuentan que lo van a matar. Entonces los hermanos de Blanca Vicario decidieron que él debe morir por el honor de Blanca Vicario, y es toda la historia de cómo van a ir por Santiago Nasser y lo van a matar. Eso no se puede hacer. Esta idea que es tan repetitiva precisamente es por la consagración de este derecho, que es para que tenga toda la vigencia y se pueda buscar la manera de respetarla. Hay un cuento de Juan Rulfo, del Llano en Llamas, en México, que dice: diles que no me maten. Anda, Lupe, diles que no me maten, que eso fue hace mucho tiempo. Dile a don Guadalupe que ya no tiene sentido, que yo ya soy un pobre viejo, que yo ya no le hago daño a nadie, que eso fue hace muchos años. Anda, diles que no me maten. Entonces son decisiones tomadas, sentencias previas, sobre las cuales las personas no pueden hacer nada. Estamos hablando del derecho a la vida. La vida pertenece a cada persona. Entonces a usted no le puede aparecer alguien con que decidió que la vida suya le pertenece a él como para disponer de su vida. De esto se trata. Y si no podemos, digamos, esto es lo más fundamental. Entonces, en las situaciones más terribles es cuando este derecho se empieza a sistemáticamente amenazar. Y es cuando toca emprender las cosas más heroicas para poderlo garantizar.
en el sur de los Estados Unidos, durante la época más terrible del racismo, durante los años de la segregación institucionalizada, donde un sistema de leyes se puso a separar la sociedad para blancos y para negros, institucionalizó el racismo, dejó a los negros en las comunidades negras en las situaciones más desventajosas. La cosa llegó a un extremo tal que no estaba contemplado el linchamiento como un delito. Por eso es que es tan importante que esto se realice a nivel jurídico, porque ni siquiera no era ilegal disponer de la vida de los ciudadanos, de la gente de la comunidad negra en el sur de los Estados Unidos. Y como ni siquiera estaba tipificado como delito, no había ningún instrumento desde el cual se pudiera pelear para que esto no pasara. Entonces, y esto sucedía hasta 1960, digamos, son casos verdaderamente complejos en los cuales esto se ha visto amenazado y se ha visto perseguido. Entonces, como no había ningún instrumento que pudiera ser válido en ese territorio, el linchamiento se volvió una cosa tan común, tan dramáticamente común, tan macabramente común, que una de las cantantes de blues más maravillosas, legendarias y fuertes de toda la historia del dolor que es el blues, canta a un paisaje siniestro, habla de los frutos extraños. Ella es Billie Holiday, la dama que cantaba el blues, y ella nos cuenta en el paisaje del sur cómo junto con las magnolias y el calor y la abundante vegetación de los pantanos del sur, cómo junto con todo eso hay unos extraños frutos, frutos que cuelgan de los árboles, frutos que se pudren en el viento, frutos que se pudren en el viento, que son picoteados por los pájaros y por los buitres, que se mecen terriblemente con el calor y con el sol, que la tierra reclama, frutos amargos del sur, y se refiere a los muchachos y a los personajes y a los individuos y a los miembros de la comunidad negra que eran linchados sin ningún tipo de miramiento y que quedaban colgados de los árboles días, porque además quedaban insepultos, y ella lo canta en un blues desgarrador, y hubo que emprender una gesta impresionante para que esto dejara de ser así, para que no hubiera más frutos como estos en el amargo sur, y la escuchamos a ella y sentimos toda su tristeza. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Esos frutos de los árboles del sur, esos frutos extraños que se balancean, que se ven en los paisajes, esos frutos amargos del terrible sur, nos cuenta Billie Holiday. Y para reforzar esta idea se han tenido que librar luchas impresionantes. En Sudáfrica, durante los tiempos del régimen del apartheid, disponer de la vida de los ciudadanos de la comunidad negra, segregados también bajo un régimen que hacía legal cualquier tipo de asesinato, llevarían a una gesta por todo el siglo XX, hasta que saliera de la cárcel Nelson Mandela y pudiera cambiar el estado de cosas y cayera ya a finales del siglo el apartheid, siendo el derecho más fundamental de todos,
siendo el derecho a partir del cual todo lo demás es posible, es el que más ha tocado defender. Las circunstancias en las cuales ha tocado defenderlo han sido arduas y han sido terribles. Cuando se cometió la matanza de los indios de la Rubiera, hace ya más de 30 años, y el juicio, en el momento de ser juzgados, los acusados del crimen dijeron que ellos no sabían que era malo matar indios. Cuando todas estas cosas pasan, cuando la sombra de la superstición y del fanatismo justifica en nombre de las ideologías o en nombre de las razas o en nombre de las religiones, desde los tiempos más antiguos, desde cuando había que sacrificar a Ifigenia para que soplaran los vientos y los ejércitos griegos pudieran salir a atacar a Troya. Los vientos no soplaban, los barcos eran de vela. Si los vientos no soplaban, los barcos no podían salir, y si los vientos no soplaban era porque los dioses no querían que los vientos soplaran, y entonces había que hacer algo para que los dioses cambiaran de opinión, y lo que había que hacer era sacrificar a Ifigenia. Ifigenia era el personaje más adorable de todo el pueblo, era preciosa, todo el mundo la quería, pero precisamente por eso había que sacrificar a Ifigenia para que soplaran los vientos. Entonces, toda la idea de la tipificación del derecho a la vida es que a nadie se le pueda, de la vida de nadie se pueda disponer ni para que soplen los vientos, ni porque no sabían que era malo matar determinado grupo del conjunto de los seres humanos. No hay nadie en todo el conjunto de la humanidad cuya vida no sea sagrada y cuyo derecho a la vida no sea lo mínimo a lo que puede aspirarse para hacer posible el cumplimiento de cualquier otro derecho. De ahí en adelante el derecho a la integridad, de ahí en adelante todos los demás derechos se cumplen en la medida en que usted esté vivo. La vida entendida, ahora esto se va ampliando cada vez más. Entonces, ya cuando se formula como la vida, como la libertad, como la seguridad de las personas, porque cada vez se complementan más. De una manera se va entendiendo en un concepto y en un sentido mucho más amplio el carácter jurídico de la vida, pero el carácter sagrado está consignado desde siempre, solamente a través de la jurisdicción cuando esto se hace un instrumento. Todos los demás derechos, el que nadie pueda ser esclavizado, o el que no pueda, o el que su dignidad, su integridad física o emocional deba respetarse, o más adelante los derechos que van a pasar en situaciones extremas como las guerras, en las cuales aún en los momentos en que la vida se pone en juego de una manera sistemática como es un conflicto, hay que respetar las reglas del juego. Es digamos, la base de todo. Y esa base de todo se ha tenido que una y otra vez volver a contar. Porque como son fuerzas tan terribles, digamos, demonios tan graves de la ignorancia y de la superstición, los que opacan los derechos, siempre hay que volver y siempre hay que una y otra vez reiterar que ese derecho existe. La primera parte de la historia de ese derecho es para poderlo formular. Y para poderlo formular fue que se necesitó todo esto de limitar la autoridad del Estado, de empezar a crear condiciones para que hubiera individuos, para que hubiera ciudadanos, para que hubiera la codificación que hemos visto. Pero una vez que se consignó como derecho, entonces hay que hacerlo valer siempre y en todo lugar, porque empiezan a pasar otra vez las fuerzas de la oscuridad y se presentan todas las barbaridades en Sudáfrica, en el apartheid, y se presentan las barbaridades en la Segunda Guerra Mundial, y dentro de todas las barbaridades de la Segunda Guerra Mundial se presenta la peor de todas las barbaridades, que es el asunto del Holocausto, que es tal vez la afrenta más grave que se hizo durante el siglo XX al género humano. Y dentro de eso, la historia de los héroes que han defendido este derecho. Entre los hombres que defendían este derecho está la historia de uno, porque es que también en estas historias pues hay muchos héroes, porque hay mucha gente que hizo valer con su espíritu, con su fuerza, con su razón, con su derecho, el derecho a la vida. Y uno de los personajes que defendió este derecho hasta el límite de su propia vida fue Raoul Wallenberg. Raoul Wallenberg, un personaje sueco, diplomático, un hombre de grandes privilegios, un hombre que había nacido en una cuna que le permitía tener acceso a muchas partes de la sociedad de su tiempo, va a dedicar
todo aquello con lo que fue favorecido a hacer respetar el derecho a la vida. Entonces lo que él hacía era repartir pasaportes de la corona sueca a los trenes que iban para Auschwitz, donde llevaban las comunidades judías a los campos de exterminio. Como Suecia era declarada neutral, Suecia tenía la posibilidad, su pasaporte exoneraba de ser llevados a los campos. Entonces él detenía los trenes, entregaba los pasaportes a los que alcanzara. Él tenía un montón de pasaportes y eso, el que le abriera a esos les entregaba los pasaportes y decían: este personaje es un ciudadano de la corona sueca y por lo tanto no se lo pueden llevar. Y al no podérselo llevar, lo lograba salvar. Salvó la gente que pudo, hizo lo que pudo y fue uno de los personajes que puso otro tipo totalmente distinto de actitud frente a la demencia de un irrespeto generalizado de todo derecho a la vida, como fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto en particular. La última vez que se supo de él fue a salvar la vida de una comunidad que ya se había rendido, una comunidad húngara. En el momento en que entraban las tropas soviéticas, ya se había rendido la comunidad y él fue a persuadir a los oficiales del Ejército Rojo de respetar la vida y la integridad de estos ciudadanos que ya se habían rendido. Y esa fue la última vez que se le vio. Después hay chismes y rumores, pero no volvimos a saber de él. Como él hay muchos, y de este derecho se deriva otro que le es íntimamente ligado: el derecho a la integridad personal, el derecho a no ser sometido a ningún tipo de torturas, ni penas, ni tratos crueles, ni degradantes, ni desapariciones. Está íntimamente ligado a este derecho, son parte de una misma idea. Entonces, para desarrollar esta segunda parte, esta intrínseca idea del derecho a la vida y a la integridad personal, nos vamos en el siguiente programa a ver cómo es el asunto de la integridad personal y cómo con usted no se puede meter nadie, ni a molestarlo emocionalmente ni físicamente, porque ese derecho es inalienable, como el derecho a la vida misma. Entonces, desde los tiempos más terribles del absolutismo, desde las cosas que ha habido que hacer para defenderlo, para hacerlo vivir, desde la tristeza de Billie Holiday, desde las sentencias de la literatura y de las canciones, para pedir y para mostrar los instrumentos que tiene el derecho a la vida y para llevarnos así de la mano de la integridad. Allí, en la narración de Ana Uribe. Este programa fue posible gracias al apoyo del Fondo de Inversiones para la Paz de la Presidencia de la República. Eso se reconozca como derecho y en el momento en que esté consignado por escrito, forme parte de los estados, los individuos pueden valerse de él como instrumento para hacerlo respetar. Por eso es muy importante que todos los principios éticos y valorativos de los cuales hemos venido hablando a lo largo de toda esta serie terminen por consignarse en leyes y terminen por consignarse en derechos, porque eso es lo que les da el instrumento jurídico para poderlos manejar. Entonces la cosa va de la siguiente manera. Tenemos el principio sagrado de la vida, pero resulta que el problema grave es que en muchas sociedades la vida no le pertenecía a cada individuo, sino que le pertenecía, por ejemplo, en las sociedades japonesas, la vida le pertenecía al Tenno, al emperador, y estamos hablando hasta la Segunda Guerra Mundial, digamos que eso no estamos diciendo de los tiempos más remotos, estamos diciendo que en la Segunda Guerra Mundial él ordenó vivir, porque la vida era de él. Entonces, en muchas partes, en los antiguos feudos, en los tiempos de los señores de horca y cuchillo, se llamaban señores de horca y cuchillo porque podían disponer como mejor les pareciera de la vida de los demás. Entonces, si la vida no le pertenece a usted, si usted no tiene derecho a su propia vida, pues de ahí para adelante como que será lo que le va a pertenecer. Pues, mejor dicho, imagínese. Entonces, hay un momento en el absolutismo monárquico en que el derecho a la vida le pertenece al rey y el rey dispone de su vida, ¿sí? Así como él quiera. La reglamentación de este derecho, la manera como este derecho va a llegar a reconocerse, pues es a través de la Declaración de Derechos que emana después de la Revolución Francesa, porque esos son los derechos fundamentales.
se necesitó una revolución, bueno, todo lo que hemos dicho que pasó con la Revolución Francesa, toda la cantidad de historias, el vuelco que eso dio a la sociedad y a la civilización, el resultado y a la seguridad de su persona. Eso, digamos, queda consagrado de una manera inequívoca, fundamental, esencial. Y eso es para todo el mundo, porque entonces a veces no es solamente el Estado el que amenaza la vida suya, también a veces puede ser otras personas que han decidido amenazarla. Y se presenta mucho el que se le sentencie a alguien porque otras personas decidieron disponer de la vida de un individuo. Hay una antigua canción inglesa que cuenta la historia desde un grupo que se llama Traffic. Ellos son los que la traen a la era moderna, pero es una antigua canción de la tradición oral, en donde 3 personajes que vienen del oeste, vienen de tierras lejanas, deciden que van a matar a un tipo, que John Barleycorn debe morir, y lo deciden. Son 3 hombres que vienen del oeste, que vienen a probar fortuna. Se juran un voto solemne: John Barleycorn debe morir. Y se van a buscarlo para matarlo. Y el pobre John Barleycorn, ¿qué? Pues nada, decidieron estos hombres que él debe morir. Esas decisiones sobre la vida del otro no las puede tomar nadie. Y ellos deciden hacer esto, deciden que John Barleycorn debe morir. Y precisamente para esto es que se consagran los derechos, para que nadie pueda tomar esa decisión por usted. Y así escuchamos cómo se va tomando, por fuera de su consentimiento y por fuera de sus posibilidades, una decisión sobre la vida del pobre John Barleycorn. There were 3 men came out of the west, their fortunes for to try, and these 3 men made a solemn vow: John Barleycorn must die. Pensamiento de la Ilustración, para que cada uno de los derechos fundamentales que vamos a ver se hayan podido consignar y se puedan volver herramientas. Entonces, en la parte de toda la historia de la Revolución Francesa, de toda la historia de cómo eso se volvió derechos, que nos corresponde a este particular programa, nos vamos con el derecho a la vida sobre una base jurídica. La vida es de cada quien. Cada quien es dueño de su vida. La vida no puede ser del rey. La vida no puede ser del señor feudal. La vida no puede ser de ningún superior, porque no existen superiores en cuanto a la vida se refiere, en general en cuanto a nada, pero particularmente en cuanto a la vida se refiere. Esto, digamos, es el punto fundamental. En un principio, pues como estos derechos hemos visto, vienen de las luchas contra el Estado absolutista. Entonces se hacen para defenderse del Estado. El Estado a usted no le puede quitar la vida. Y como antes del Estado absolutista existía el medioevo, y en el medioevo también se disponía de la vida de los siervos al antojo del señor feudal, pues el antecedente sigue siendo el mismo. Pero después del reconocimiento del derecho a la vida, después de que eso queda consignado en la Revolución Francesa, con el proceso de la Revolución Francesa, el derecho se sigue reconociendo, pero entonces ahí ya no es solamente el Estado el que puede amenazarle a usted su vida, sino que una cantidad de otros personajes o de otros grupos o de otras circunstancias pueden meterse a amenazarle a usted la vida. Y resulta que eso no se puede en ningún caso por nadie. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho, tiene por qué ni tiene cómo atacar su derecho a la vida. No pueden amenazar su derecho a la vida, es el derecho más fundamental. Eso queda consignado como artículo, así cuando dicen todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad. Bienvenidos al 5º programa sobre la historia de los derechos humanos. Aquí vamos a ver el derecho, digamos, de donde emanan todos los demás, el derecho a la vida, porque es que para que le puedan pasar a uno todas las cosas y lo puedan respetar en todo sentido, tiene uno mínimo que estar vivo. Ese, digamos, es el primer requisito. Entonces, el derecho a la vida, primero, es sagrado en todas las religiones.
es sagrado entre los mazdeístas, entre Ahura Mazda y Zoroastro, es sagrado en el Talmud, es sagrado en el Corán, es sagrado en la Biblia. En todas partes se consigna el derecho a la vida como un derecho sagrado. Emana también de ese reconocimiento ético, de ese reconocimiento de lo sagrado que hay en todos nosotros, de lo humanizable, de ese sentido de respeto al cosmos y a la vida misma. Eso, digamos, está consignado en todos los orígenes de todas las religiones y en todo el universo. Ahí es un principio inalienable. Después se tiene que volver un principio ético. Más allá del sentimiento de lo sagrado, se vuelve una misión, una manera de ver la vida. Pero todos los derechos tienen exactamente el mismo curso de acontecimientos. Hay un principio ético, un principio, digamos, una idea de lo sagrado, una idea cósmica, un principio ético, y luego el principio ético se va a volver un principio jurídico. Cuando se vuelve un principio jurídico, cuando se consigna como un derecho, es cuando se vuelve un instrumento y es cuando se puede hacer valer. Lo demás es lo necesario para que suceda, pero no sucede hasta que no esté consignado como derecho, porque en el momento en que y se ha tomado el voto, vinieron a probar fortuna y tomaron la decisión solemne, el voto solemne, John Barleycorn debe morir, pero esta idea se repite de muchas maneras, porque esto mismo le pasó a Santiago Nasser en la crónica de una muerte anunciada de García Márquez, y además se lo van contando ustedes desde el comienzo. El día que lo mataron se levantó muy temprano, y una vez le cuentan que lo van a matar. Entonces los hermanos de Blanca Vicario decidieron que él debe morir por el honor de Blanca Vicario, y es toda la historia de cómo van a ir por Santiago Nasser y lo van a matar. Eso no se puede hacer. Esta idea que es tan repetitiva precisamente es por la consagración de este derecho, que es para que tenga toda la vigencia y se pueda buscar la manera de respetarla. Hay un cuento de Juan Rulfo, del Llano en Llamas, en México, que dice: diles que no me maten. Anda, Lupe, diles que no me maten, que eso fue hace mucho tiempo. Dile a don Guadalupe que ya no tiene sentido, que yo ya soy un pobre viejo, que yo ya no le hago daño a nadie, que eso fue hace muchos años. Anda, diles que no me maten. Entonces son decisiones tomadas, sentencias previas, sobre las cuales las personas no pueden hacer nada. Estamos hablando del derecho a la vida. La vida pertenece a cada persona. Entonces a usted no le puede aparecer alguien con que decidió que la vida suya le pertenece a él como para disponer de su vida. De esto se trata. Y si no podemos, digamos, esto es lo más fundamental. Entonces, en las situaciones más terribles es cuando este derecho se empieza a sistemáticamente amenazar. Y es cuando toca emprender las cosas más heroicas para poderlo garantizar. En el sur de los Estados Unidos, durante la época más terrible